Bueno, como les decía, ahora vamos a estudiar o tratar de entender algunos aspectos del cambio de fase irreversible, ¿sí? Y para eso antes quiero que repasemos una cuestión. ¿Cómo podemos calcular el cambio de entalpía en un calentamiento a presión constante? ¿Sí? ¿Se acuerdan que para una sustancia pura habíamos escrito en algún momento esta relación? ¿Sí? Que el diferencial de H es Cp diferencial de T más este coeficiente isotérmico de Joule diferencial de P. Ahora, si estamos estudiando el calentamiento a presión constante, este término se anula y podemos escribir que el diferencial de H es Cp diferencial de T para cualquier sustancia pura, ¿sí? A presión constante. Entonces, si se produce el calentamiento, por ejemplo, entre las temperaturas T1 y T2, el cambio de entalpía lo podemos determinar como la integral entre T1 y T2 de Cp diferencial de T. ¿Sí? Y ese cambio de entalpía corresponderá a la entalpía que tiene la sustancia a la temperatura T2 menos la entalpía que tiene la sustancia a la temperatura T1. ¿Sí? Que son funciones de estado, están definidas, pero no nos interesan en valores absolutos, como veníamos diciendo hoy. Bueno, en el caso particular en que la capacidad calorífica no cambie marcadamente con la temperatura en este intervalo, vamos a poder suponer que es constante en ese intervalo y calcular el delta de H como Cp por delta de T. ¿Sí? Como H es una función de estado, no importa cómo se realizó el calentamiento. Si sabemos cuál es la temperatura inicial y cuál es la temperatura final, podemos calcular el delta H de ese calentamiento con el conocimiento de la capacidad calorífica. ¿Sí? Bueno, entonces ahora volvamos al proceso que nos interesaba, que era un cambio de fase irreversible. Y ahora le ponemos nombre a esa fase, para plantearlo en un ejemplo más concreto. Supongamos que tenemos hielo, agua sólida, hielo, a una temperatura que llamamos T1, que podría ser 5 grados centígrados. Sabemos por experiencia que el hielo a 5 grados se funde para dar agua a 5 grados. ¿Sí? Imaginemos este proceso. Este cambio de fase, por supuesto, no ocurre en condiciones de reversibilidad. Es espontáneo, es un proceso real. Y lo que les decía es que para calcular el delta de H asociado a este proceso, podemos construir un ciclo que nos lleve desde este estado inicial a este estado final, pero pasando por otros estados, que es lo que construimos acá. ¿Sí? Podemos considerar, por ejemplo, que al agua sólida, o sea, el hielo, que está a 5 grados, primero lo podríamos enfriar hasta 0. ¿Sí? Luego podría producirse la fusión a 0 grado, que es la condición de equilibrio termodinámico, y finalmente el agua líquida que está a 0 grado la podríamos calentar hasta 5 grados centígrados. ¿Sí? Todas las funciones de estado asociadas a este proceso, que es el que nos interesa, lo podemos calcular a partir de este camino, porque no importa cómo vayamos. Si conocemos el cambio de, por ejemplo, de alguna propiedad, no sé, de la entropía, de cualquier función de estado. Si estamos interesados en el cambio para este proceso, lo podemos también pensar como el cambio asociado a la suma de estos tres otros pasos. Siempre que el proceso imaginado lleve desde un estado al mismo estado final, los cambios de energía interna, de entalpía, de entropía, de energía libre de Gibbs, de volumen, de temperatura, de todas las funciones de estado van a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, el cambio de entalpía asociado a la fusión, como dice acá, va a ser diferente del que corresponde a 0 grado, cuando ocurra esa fusión a 5. ¿Sí? Y normalmente el dato con el que uno cuenta es el delta de H para el proceso reversible, en este caso la fusión. Bueno, ¿cómo podemos calcular el delta de H para este proceso irreversible teniendo en cuenta todos los pasos? Como es función de estado, dijimos, al cambio de entalpía para el proceso irreversible lo puedo calcular como el cambio de entalpía del proceso 1 más el 2 más el 3. ¿Sí? Y llamé proceso 1 a este, 2 a este, 3 a este. ¿Sí? Y ahora veamos qué es en particular cada uno de esos procesos. En el proceso 1 ocurre que la transformación del agua sólida de 5 grados a agua sólida a 0 grados. O sea, es básicamente el enfriamiento de una fase. ¿Sí? Con lo que vimos recién podemos calcular el delta de H asociado al cambio de temperatura, ¿sí? Por esto que tenemos acá, si conocemos la capacidad calorífica. El proceso 2 corresponde al proceso reversible.
Y supongamos que para ese proceso sabemos cuánto vale el delta H de la transformación. Sería el delta H de fusión del agua, que está en los libros. Y el proceso 3 corresponde, fíjense, de agua líquida a 0 grado a agua líquida a 5. O sea, es el calentamiento de una fase pura. Y para este proceso también sabemos calcular el delta de H como antes, si sabemos la capacidad calorífica del agua líquida. ¿Sí? Entonces, el proceso 2 corresponde al delta H de fusión. Y en general esas cosas están tabuladas o son datos de algún problema, por ejemplo. El delta H del proceso 1 corresponde a la integral entre la temperatura T1 y T2 del Cp del sólido, podríamos llamarlo, al hielo, diferencial de T. O sea, es Cp del sólido, del hielo, por el delta de T. Y este delta de T corresponde, para nosotros en ese proceso 1, la temperatura inicial será 5 grados y la final 0. ¿Sí? El proceso 3 es como el calentamiento ahora, pero es similar al anterior, pero las temperaturas están invertidas, porque el estado inicial es de 0 grado y el estado final de 5 para esa transformación. Y el Cp que tengo que considerar es el de la otra fase, el del líquido. Bueno, usando estas relaciones, estas tres, y sumando, usando esta suma para el proceso irreversible, podemos escribir que el delta H de la transformación irreversible va a ser el Cp del sólido por el delta T, más el delta H de fusión, más el Cp del líquido por el otro cambio de temperatura. O sea, reordenando voy a tener un término que es el delta H de fusión a la temperatura del equilibrio reversible y otro término en el que aparece la diferencia de las capacidades caloríficas del sólido y del líquido por el cambio de temperatura. Por supuesto, si tuvieran la misma capacidad calorífica, este término sería 0, ¿no? Entonces podemos decir que para la transformación irreversible a una temperatura dada, podemos calcularla como la transformación reversible a la temperatura del equilibrio termodinámico más un término que está relacionado con el delta Cp del proceso. Fíjense que acá aparece esta suma que aparecía acá, esta diferencia es el Cp del líquido menos el Cp del sólido. Entonces, a esta situación de un parámetro para el líquido menos el mismo parámetro para el sólido, lo podemos denominar en general como el cambio de ese parámetro para el proceso de fusión. Y muchas veces vamos a escribir así, ¿sí? Si esto fuera la energía interna, por ejemplo, la energía interna del líquido menos la energía interna del sólido, lo podemos llamar el delta energía interna de fusión. Bueno, lo mismo podemos hacer con los Cp's. Podemos llamar delta Cp del proceso de fusión a esta diferencia. Cp del estado final menos Cp del estado inicial. Entonces fíjense que nos queda que el delta H para esa transformación lo puedo calcular como el que conozco de tablas, el reversible, por este término que está asociado al cambio de temperatura de las fases inicial y final. ¿Sí? Bueno, entonces con eso podemos volver a esta parte de las diapositivas. Y podemos calcular entonces el delta H del proceso irreversible con el conocimiento del reversible y esta integral que corresponde a la diferencia de las capacidades caloríficas. Vamos a ver, no creo que en esta clase, sino en la siguiente, que para una reacción química, el delta H a otra temperatura lo vamos a poder calcular con una expresión muy parecida, que nosotros la vamos a llamar ley de Kirchhoff. Pero bueno, es una relación muy similar a esta. Y lo que nos va a ocupar ahora es el estudio de unos procesos en particular y que para nosotros tienen un interés notable porque están relacionados con el trabajo práctico que ustedes hicieron o resolvieron de manera virtual en la clase pasada y que son los procesos adiabáticos. En particular nos vamos a centrar en transformaciones adiabáticas de gases, ¿sí? Pero tiene algunas consideraciones que son importantes para abordar después, segundo principio. Entonces le vamos a prestar una atención particular a los procesos adiabáticos.